17 DC, Germánico retorna a Roma como un héroe conquistador. Celebra un triunfo por sus victorias sobre los Cherusci, los Chatti y otras tribus germánicas al oeste del río Elba. 47 AC, Julio César visita Tarso en su camino hacia Ponto. Allí encuentra un entusiasta apoyo, pero de acuerdo con Cicerón, Casio ya estaba planeando matarlo. 451, los rebeldes armenios se enfrentan con el ejército del imperio sasánida en la batalla de Abarair. El imperio derrota a los armenios pero les garantiza la libertad para practicar abiertamente el cristianismo. 526, en la región de Siria, parte del imperio romano, sucede un terremoto de 11-12 grados en la escala modificada de Mercalli, que mide daños. Deja un saldo de 250.000 muertos. 946, en Londres, Inglaterra, el rey Edmundo I es asesinado por un ladrón a quien él personalmente atacó durante la celebración del día de la misa de San Agustín de Canterbury. 1135, en León, España, Alfonso VII es coronado emperador. 1293, en la villa japonesa de Kamakura, en Kanagawa, un terremoto mata a 30.000 personas. 1328, en el sur de Francia, William de Ockham, el ministro general franciscano de Miguel de Cesena, y otros 2 líderes franciscanos abandonan secretamente la villa de Aviñón, temiendo una sentencia de muerte del Papa Juan XXI. 1504, Gonzalo Fernández de Córdoba, a instancias del Papa Julio II, ordena la detención de César Bouryaea y su traslado a España. 1573, en los Países Bajos, la Armada Española derrota a los mendigos del mar en la batalla de Haarlemmermeer. 1642, las tropas españolas, comandadas por Francisco de Melo, derrotan a los franceses del mariscal de Guiche en la batalla de Honnecourt, Francia. 1655, el gobernador de Jamaica, José Ramírez de Arellano, evacua parte de la población a Cuba, después de haber capitulado ante los británicos que, al mando del almirante William Penn, ocuparon la isla. 1707, en la Guerra de Sucesión Española, las tropas borbónicas toman Zaragoza. 1739, en Chile, se realiza la delineación de las calles de la recién fundada Villa de Los Ángeles. Esta fecha se considera el día de su fundación. 1802, en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. 1805, en la Catedral de Milán, Napoleón Bonaparte, Napoleoni, asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía. 1808, en España, las ciudades de Sevilla, Santander y Gijón se alzan en armas contra los invasores franceses durante la Guerra de la Independencia Española. 1816, en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país. Por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro. 1822, en la iglesia de Gru, Noruega, mueren 116 personas en un incendio, el más grande de la historia de ese país. 1830, en Washington, Estados Unidos, el Congreso vota la ley de traslado forzoso. 2 días después será firmada por el presidente Andrew Jackson. 1831, en Granada, España, la heroína liberal Mariana Pineda es ejecutada por garrote vil a la edad de 26 años. 1857, en San Luis, Missouri, el afroestadounidense Dred Scott, 1795 a 1958, es emancipado por la familia Blow, a pesar de haber perdido un juicio contra la Corte Suprema, que legisló que Scott no podía ser ciudadano debido al color de su piel, y que no podía ser liberado a pesar de haber vivido en estados donde la esclavitud estaba prohibida, ya que sería inconstitucional privar a un blanco de sus bienes incluso cuando saliera de un estado sureño. 1872, en España, el militar y político Francisco Serrano es nombrado presidente del gobierno. 1880, en Perú en el marco de la Guerra del Pacífico se libra la batalla del Alto de la Alianza. 1896, en Rusia, Nicolás II se convierte en el último zar de ese país. 1897, se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. 1901, en Viena se inaugura el segundo Salón Internacional del Automóvil. 1906, el ingeniero August Franz Max von Parseval realiza la primera ascensión a bordo de un dirigible no rígido. La aeronave tiene 48 metros de longitud, contiene 2.500 metros cúbicos de gas y está dotada de 90 caballos de potencia. 1908, en Meisid Soleiman, en el sudoeste de Persia, comienza la primera huelga en el oeste de Asia. Los derechos para extraer petróleo son adquiridos rápidamente por la empresa británica Anglo-Persian Oil Company. 1910, en México, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México. 1912, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, Cataluña, se inaugura la Exposición General de Estudios Lunares. 1914, en París se estrena la ópera El Ruiseñor, de Igor Stravinsky. 1915, en la ciudad de Buenos Aires, representantes de Argentina, Brasil y Chile suscriben un tratado de paz, amistad y arbitraje.
1917, en el estado de Illinois suceden varios tornados, en la ciudad de Mattoon matan a 101 personas y hieren a 689. 1918, Georgia y Armenia se independizan de la Unión Soviética. 1920, el aviador francés Frombal bate el récord de acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos. 1923, en Le Mans comienza la primera carrera 24 horas de Le Mans, que se realiza anualmente hasta la actualidad. 1929, en México, el presidente Emilio Portes Gil se pronuncia a favor de la autonomía de la Universidad Nacional de México. 1933, en Alemania, el partido nazi introduce una ley para legalizar la esterilización eugenética. 1934, en Alicante, España, la explosión de 500 kilogramos de dinamita provoca una catástrofe. 1935, en España, Manuel Azaña, presidente de la República, ofrece un mitin en Valencia ante 100.000 republicanos. 1936, en Barcelona, España, la Generalidad de Cataluña forma nuevo gobierno presidido por Lluís Companys. 1937, en París se inaugura la Exposición Universal con el lema, Arte y Técnica en la actualidad. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Dunkerque en Francia. 1945, en la ciudad de Tokio, Japón, las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardean a la población civil. Antes del amanecer destruyen la mitad de la ciudad. 1946, en Checoslovaquia, los comunistas ganan las elecciones para la Asamblea Constituyente. 1947, en Barcelona, España, Ana Mariscal protagoniza Yerma. 1949, en la ciudad de Popayán se registró una erupción en el volcán Puracé que cobró la vida de 16 estudiantes de la Universidad del Cauca que participaban de una excursión. 1951, en el Reino Unido ganan las elecciones los conservadores. 1952, en Bonn, Konrad Adenauer suscribe el tratado que integra a la República Federal de Alemania en la Comunidad Europea de Defensa, así como la adhesión alemana a la Comunidad Económica Europea. 1955, el bicampeón de Fórmula 1 Alberto Ascari tiene un accidente fatal en el Autódromo de Monza mientras probaba un automóvil deportivo de carreras de Ferrari. 1956, en Estados Unidos se estrena la película Centauros del Desierto, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. 1958, en Pamplona se inaugura la emisora de radio La Voz de Navarra. 1960, tras 5 días de temblores de tierra y maremotos en Chile, el balance de la tragedia arroja una cifra de 6.000 muertos y 600.000 personas sin hogar. Véase terremoto de Valdivia de 1960. 1963, se forma la Organización para la Unidad Africana. 1965, en Bolivia, los generales Alfredo Obando Candía y René Barrientos Ortuño asumen de manera conjunta la copresidencia. 1966, la Guayana Británica se independiza del Reino Unido pero queda dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones, Commonwealth. 1967, en España, la nueva ley de educación de la dictadura limita las convocatorias de exámenes en las universidades. 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firman el Acuerdo de Cartagena, con lo cual se crea la Comunidad Andina. 1970, el avión soviético Tupolev Tu-144 se convierte en el primer avión comercial en superar la velocidad de Mach 2. 1971, en el distrito de Sylhet, actual Bangladesh, en el marco de la Guerra de Liberación de Bangladesh, soldados musulmanes del ejército de Pakistán asesina a unos 90 hinduistas, masacre de Burunga. 1972, el equipo de fútbol neerlandés Ajax Amsterdam consigue su segunda Copa de Europa de fútbol tras derrotar al Inter de Milán por 2-0. 1974, el violonchelista Mstislav Rostropovich abandona la Unión Soviética. 1976, en Bilbao, España, se produce un atentado contra el consulado de Alemania Federal. 1979, en la cafetería California 47, en Madrid, España, explota una bomba, 9 muertos y 40 heridos. 1980, Sandro Pertini, presidente de Italia, inicia una visita a España. 1981, en Roma, Italia, el primer ministro Arnaldo Fourlani y su gabinete renuncian debido al escándalo acerca de la pertenencia de Fourlani a la pseudomasónica P2, Propaganda Do. 1983, Japón es sacudido por un sismo, de magnitud 7,7, que desencadena un tsunami que mata al menos a 104 personas y causa miles de heridos. 1985, Irak reanuda la Guerra de las Ciudades, y bombardea 6 municipios de Irán. 1986, en Barcelona, Cataluña, Pere Calders recibe el Premio de Honor de las Letras Catalanas. 1989, en Casablanca, Marruecos,
Finaliza la cumbre de la Liga Árabe con el reconocimiento implícito del Estado de Israel y la petición de una conferencia internacional para la paz en Oriente Próximo. 1991, en España se celebran elecciones municipales, perdiendo el PSOE las alcaldías de Madrid, Sevilla y Valencia. Los resultados adversos del Centro Democrático y Social, CDS, provocan además la dimisión de su presidente, Adolfo Suárez González. 1993, Olympique de Marsella logra ganar la Liga de Campeones de la UEFA. 1994, el Congreso de los Diputados aprueba la nueva ley del cine, que ocasiona la primera huelga de este sector en la historia de España. 1995, en Pamplona, el cantante Antonio Flores, 33, hijo de Lola Flores, da el que sería el último concierto de su vida, 5 días antes de su muerte. 1998, en los Estados Unidos, la Corte Suprema establece que la isla Ellis, la histórica puerta de ingreso de millones de inmigrantes, se encuentra principalmente en Nueva Jersey, y no en Nueva York. 1999, en Colombia dimite el ministro de Defensa y 17 generales en protesta por las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla. 2000, en Rusia, la Cámara Baja del Parlamento aprueba la amnistía para más de 100.000 presos. 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada. 2003, en Turquía se estrella un avión Yakovlev Yak-42 y mueren 62 militares españoles. 2004, en los Estados Unidos el exsoldado Terry Nichols, 49, es hallado culpable de 161 cargos de asesinato por ser cómplice de los atentados en Oklahoma City. 2008, en el sur y el este de China comienza una grave inundación que causará 148 muertes y forzará la evacuación de 1.3 millones de personas. 2010, en las ruinas arqueológicas de Mohenjo-Daro, Pakistán, se registra un récord de temperatura de 53,5 grados, 128,3 grados Fahrenheit. 2012, en Bakú, Azerbaiyán, se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión, en el que resulta ganadora Suecia, con Larín y su canción, Euphoria. 2013, en Colombia, el gobierno y las FARC llegan a un pacto agrario, en el marco del proceso de paz de La Habana, con lo que se concluye el primer punto de la agenda de paz. 2015, el 26 de mayo en Corea del Sur debuta la boy band Seventeen. 2019, en Perú, un terremoto de magnitud 8 sacude el departamento de Loreto, siendo también sentido en Colombia, Brasil y Ecuador. 2020, en Costa Rica, se aprueba el matrimonio igualitario. 2022, en Perú un terremoto de magnitud 7.2 golpea la ciudad de Puno, se sintió Bolivia y mínimamente en Chile.